Bienvenidos una vez más a Celíaca y Feliz, y hoy te voy a contar cómo hago para enriquecer mis harinas. Las premezclas en general suelen ser mezclas, o sea, las premezclas aptas para celíacos suelen ser mezclas de harina de arroz, almidón de maíz y fécula de mandioca. Son carbohidratos simples que, nada, es como comer algo que enseguida vas a tener hambre de nuevo. Así que lo que hago es agregar otras harinas de otros cereales que va a darme más saciedad sostenida en el tiempo. Entonces eso va a hacer que coma un poco menos o que no sienta hambre tan pronto termine de comer. Y también hace que sea más nutritivo, hace que tenga como más calidad más calidad nutricional la preparación que hagamos. Así que te voy a contar un poquito cuáles son las que yo uso y espero que te cope la idea y las puedas implementar. Quiero aclarar que la marca no me paga por hacer esto, simplemente es que es la única marca que estaría consiguiendo cerca de mi casa por estos momentos. Vamos a hablar un poquito de las generalidades. Una premezcla básica sin TAC apta para celíacos, ¿qué es lo que tiene? En principio tiene harina de arroz, que es lo que le va a dar cuerpo. Harina, tengamos en cuenta que harina significa que es el grano de arroz molido por completo, que no se desecha ninguna parte del grano de arroz. Eso es una harina. Harina es cuando se utiliza todo el grano para obtener el mismo producto. La harina de arroz le va a dar cuerpo. Vamos a ver cómo es la harina de arroz. Fíjense, tiene una textura, si cuando las puedan tocar, es un poco más granulada que las demás. ¿Qué más va a llevar nuestra premezcla básica? Nuestra premezcla básica va a llevar almidón de maíz. El almidón de maíz tiene la particularidad que es lo que le va a dar humedad a nuestras preparaciones. El almidón de maíz, para que tengamos en cuenta lo que es almidón, el almidón es el producto que se extrae de adentro de una semilla, de semillas que están, digamos, en el aire, entre comillas, en el aire, por así decirlo. Por ejemplo, el maíz no es una planta que esté, o sea, no es un fruto, un producto que esté bajo tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a ser almidón de maíz, ¿sí? O sea, los almidones los vamos a obtener dentro de las semillas que están en el aire, o sea, que florecen de la planta, por decirlo de algún modo. En cambio, las féculas son obtenidas de frutos que provienen de la tierra. La papa, la mandioca, por ejemplo, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Las féculas bajo tierra, los almidones en el aire. Así como para que tengamos esa regla memotécnica para que lo podamos comprender. Y la fécula, ¿qué es lo que le va a hacer a nuestras preparaciones? Le va a dar elasticidad, ¿sí? Entonces tenemos la fécula de mandioca, el almidón de maíz y nuestra harina de arroz. Todo muy lindo con esto, pero nutricionalmente es como un poquito pobre. ¿Qué es lo que miro yo para ver si me convence o no? Si vamos a la parte del rótulo, vamos a ver que tiene un montón de datos nutricionales. ¿Qué es lo que yo me fijo? Proteínas. Este tiene 0,2 en el caso de la fécula de mandioca. En el caso del almidón de maíz, 0, o sea, no tiene proteínas. Que la proteína es lo que va a hacer que nos dé saciedad, o sea, sostenida en el tiempo, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el arroz sí tiene 6 gramos de proteína. Tiene un poquitito más de prote, que, bueno, en realidad tiene prote, las otras no. Así que les voy a mostrar cómo hago yo para que estas mezclitas, porque estas, tengamos en cuenta que con esta mezcla de estos 3 productos es que vamos a conseguir nuestra harina. ¿Qué es lo que miro yo para hacerlas un poquito más ricas? Depende del tipo de preparación que vaya a hacer, una pizza, un pan. Si es una preparación salada, por ejemplo, me gusta utilizar harina de quinoa. La quinoa en sí me parece un producto súper noble, súper lindo, súper rico, no me parece invasivo. Puntualmente este producto se puede utilizar como una proteína vegetal para las personas que consuman batidos proteicos y demás. En el caso de la quinoa, por ejemplo, por porción nos dice que tiene unos 7 gramos de proteína.
Esto significa que nos va a dar un poquito más de saciedad, a diferencia de la de arroz que tenía unos 6 gramos. Entonces, yo cuando prepare mi premezcla, le voy a agregar unas 2 o 3 cucharadas de esto a la mezcla total y ya queda mi harina enriquecida. Otra cosa que me gusta utilizar para las mezclas saladas, por ejemplo, es la harina de garbanzos. Puede ser de cualquier otra legumbre, puede ser de lentejas, puede ser de arvejas también, ¿por qué no? Puede ser de cualquier legumbre. Puntualmente, si vemos en este caso, nos indica que proteínas tiene 11 gramos nada más. O sea, es lo único que miro en el caso de toda esta información nutricional. Le miro las proteínas y le suelo mirar también el tema de las grasas, ya que mi pequeña tiene hipercolesterolemia. Suelo mirar también las grasas, pero puntualmente para hacerlo para mí, miro el valor que tienen proteínas. Esto también utilizo 2 cucharadas en el total de la preparación. Un dato a tener en cuenta para lo que es harina de garbanzos. A mi gusto tiene un sabor un tanto fuerte, entonces no es la que más elijo, pero porque a mí me parece un sabor muy invasivo. Pero si a vos te copa, dale para adelante. Si voy a utilizar para un bizcochuelo o una preparación dulce para enriquecer esta harina, también suelo utilizar leche en polvo. Le agrego un par de cucharadas de leche en polvo que, si vemos también por porción, tiene 6 gramos de proteína, en este caso esta leche en polvo. Entonces también va a enriquecer un poco más, le va a dar un poquito más de valor nutricional a mi preparación y sinceramente también me gusta la textura que le da a las masas, pero lo utilizo más para preparaciones dulces. Harina de algarroba. Harina de algarroba es el primo hermano, si no es el siamés del cacao, es una cosa increíble. O sea, no hay cosa más parecida al chocolate que esto. De hecho, justamente sustituto ideal de cacao. Este producto también es súper invasivo, pero es riquísimo. También lo uso en preparaciones dulces. Aún no me animé a utilizarlo en preparaciones saladas, pero dicen que también queda súper rico, por ejemplo, agregándolo a hamburguesas de legumbres. La tiro. Yo no lo probé aún. Y en este caso, si miramos, fíjense, no suelo mirar los carbohidratos, por ejemplo, pero en este caso tiene muy poco carbohidrato y tiene muy buena proporción de proteínas. Tiene una buena cantidad de prote, pero tiene poco carbohidrato, que depende tu actividad, depende en qué etapa de una dieta estés, si estás haciendo algún régimen en especial. Nada, si lo querés tener en cuenta, pero tiene una buena carga de proteínas, no tiene casi nada de grasas y me parece un producto súper piola. Es costoso, no es del más económico, pero sinceramente utilizo nada más que una cucharadita de té o de café en la preparación y nada más. Y este es uno de mis caballitos de batalla, la harina de trigo sarraceno. ¿Qué me pasa con la harina de trigo sarraceno? Hay personas que dicen que es muy invasiva, personas que les encanta. A mí, la verdad, sinceramente me gusta mucho. Pero, ¿para qué lo uso? Lo uso tanto para preparaciones dulces como para preparaciones saladas. Este pseudo cereal también es una muy buena opción para usarlo en pancakes, en bizcochuelos, si quieres hacer una torta, en alguna torta invertida. También se lo agrego a los panes y a las pizzas. Los panes quedan súper ricos. Si vemos en este caso, nos dice que por porción tiene unos 6 gramos de proteína por porción. Entonces también está bueno. No está muy lejos de la harina de arroz, pero también es otra opción, otra variante. Podés tranquilamente, yo lo he probado reemplazando la harina de arroz por esta y también queda... Bueno, amor, y también queda muy bien. Pongo agua acá. Acá te pongo agua, pero la voy a pasar mal, me parece. Bueno. De hecho, si comparamos el trigo sarraceno con la harina de arroz, básicamente lo que podemos observar es que el trigo sarraceno tiene la mitad de la carga de carbohidratos y tiene la misma cantidad de proteínas prácticamente que la harina de arroz. La harina de arroz y el trigo sarraceno en cuanto a carga proteica son muy similares, solamente que la harina de arroz tiene más carga de carbohidratos que el trigo sarraceno.
A mí sinceramente no me modifica, pero si estás en un régimen especial por algún tema, nada, es bueno saberlo. Y depende en qué etapa estés, si estás haciendo una dieta en especial o no, depende de tu objetivo. Te cuento que también tenés la opción de la harina de coco. La harina de coco a mí me gusta a veces utilizarla en preparaciones dulces. No me abuso porque es un poquito más calórica, tiene un poquito más de grasa, pero aporta humedad y le aporta buen sabor a las preparaciones dulces. En este caso, sinceramente, también lo que tiene de bueno es que también aporta una buena cantidad de fibra y nada, es como un detalle y el aroma que esto tiene, a mí el coco es algo que me fascina. Es otra opción para agregarle valor nutricional a tus preparaciones. Vamos a armar la base de nuestra premezcla. Esta va a ser la base. Tengo 300 gramos de harina de arroz, 300 gramos de fécula de mandioca y 300 gramos de almidón de maíz. ¿Qué vamos a hacer con esto? La base de nuestra premezcla. Recuerden que la harina de arroz le va a dar cuerpo, la fécula de mandioca le va a dar elasticidad junto con la goma sántica si quisieran agregarle, y el almidón de maíz, lo que va a hacer es darle humedad, va a hacer que esto se mantenga un poco más húmedo. ¿Qué voy a agregar para que esto sea más proteico? Tengo 50 gramos de harina de quinoa, fíjense que es como bastante granulada, y le voy a agregar también 50 gramos de harina de garbanzos. Es un poco más volátil, pero sigue siendo bastante dura también. Vamos a mezclar estos 5 productos y vamos a formar nuestra harina. Vamos a comenzar a envasar, lo voy a empezar a poner en bolsitas estas de nylon, pues no tengo frascos, pero antes vamos a rotularlo. Y súper importante agregar la fecha de vencimiento. Vamos a tomar como fecha de vencimiento la primer fecha de vencimiento de entre todos los productos que usamos. Vamos a buscar cuál vence más pronto y esa es la que utilizaremos. No me podés negar. Eso, bueno. No me podés negar que te tiré alta data. O sea, podés con cualquiera de tus premezclas. Si haces las premezclas caseras, lo podés hacer tranquilamente como acabo de hacerlo yo. O bien, si conseguís las premezclas directamente de dietética o de supermercado, podés agregarle cualquiera de estas harinas alternativas para enriquecerlas y hacerlas un poquito más nutritivas y agregarle un poquitito más de valor nutricional. Es una simple idea, me parece que está buenísimo como para variar, como para incorporar otros cereales también. Está muy bueno, me parece una excelente opción. ¿Sabes para qué también está muy bueno? Cuando encontrás recetas que son con avena, cuando hay avena es una excelente opción para reemplazarlo. Así que no nos quedemos con las ganas de comer lo que come la gente que puede comer con TAC. Así que pruébenlo y les va a encantar. A ver. Escúchame, decirles, no se olviden de suscribirse. Suscríbanse. Aprieten el botón. El botón rojo. Y la campanita. Muy bien. Nos vemos en el próximo video.